Bien, buenas noches. Este es ya el cuarto video de los temas de procesal penal. Hoy día vamos a hablar acerca de los controles de plazos, tanto de diligencia preliminares como de investigación preparatoria, pero vamos a centrarnos más en los de investigación. Primero que nada, recordar que ambos controles de plazos tienen regulación independiente. Esa es ya la primera señal de que son instituciones jurídicas que, si bien tienen el mismo nombre, aparentemente son diferentes. Uno es el control de plazos de las diligencias preliminares o de la fase de diligencias preliminares, y el otro es el control de plazos de la investigación preparatoria. El control de plazos de la investigación preparatoria propiamente dicha se encuentra regulado en el artículo 343, que se titula Control de plazos, es el nomen juris del artículo, ¿no? Y el control de plazos de las diligencias preliminares se encuentra regulado en el artículo 334, inciso 2. Fíjense la diferencia. En el caso de las diligencias preliminares, la primera fase, dice: el fiscal podrá fijar un plazo distinto, inciso 2, según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Quien se considera afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares solicitará al fiscal que le determinó. El caso contrario, ya recurre al juez. Así lo establece la norma. Entonces, esta es otra diferencia. El fiscal ya fija el plazo en su disposición. Eso significa que el afectado ya puede darse cuenta del plazo excesivo inmediatamente después de que es notificado con la disposición de inicio de diligencias preliminares con este plazo. Que, ojo, tiene que ser un plazo diferente al legal. Si el fiscal opta por el plazo de 60 días, no hay ningún cuestionamiento posible, porque es el plazo legal. En teoría no debería ser así, porque no se puede cuestionar un plazo legal. Claro, eventualmente podría haber una pretensión indicando que incluso el plazo legal es excesivo, pero probablemente no tenga mucho éxito. Lo más probable, y que se mantiene en casi todos los casos que se han visto, es que se cuestionen los plazos que el propio fiscal fija, que son diferentes a 60 días. En cambio, en la normativa del control de plazos de la investigación preparatoria, se tiene que esperar que el plazo esté vencido, y así lo establece expresamente la norma, ¿no? El inciso 2 empieza justamente con esta expresión: si vencidos los plazos. Entonces el perjudicado, el afectado, recurre al juez para que analice si es que efectivamente se produjo la culminación del término temporal y se pase a la siguiente etapa o no, dependiendo pues del pronunciamiento judicial, ¿no? Si, por ejemplo, el que pide el control de plazo hizo un mal cálculo, hizo un mal conteo, se le denegará el pedido y la investigación continuará. Puede ser que el que pidió el control de plazos no se percató, tuvo una declaración de complejidad, por ejemplo, ¿no? O hubo una prórroga. Son posibilidades. Pero básicamente ese es el objeto. Bien, entonces queda claro que en las diligencias preliminares es necesario que se dicte la disposición, el fiscal señale el plazo y a partir de ahí ya el afectado puede cuestionar el plazo, ¿no? En el caso de la investigación preparatoria propiamente dicha, tienen que esperar que termine el plazo para pedir su control. Esto es muy sencillo, no requiere mayor análisis, hay que revisar las dos normas, solamente recordar que son dos instituciones diferentes, operan de manera distinta. En el caso de las diligencias preliminares, además, hay un requisito importante, y es que el afectado tiene que solicitarle al fiscal pronunciamiento, y ante el silencio fiscal recién recurre al juez, no puede ir al juez directamente. En el caso del control de plazos de la investigación preparatoria, sí puede ir al juez directamente. De hecho, la norma sí lo establece, ¿no? Si el fiscal no da por concluir la investigación, las partes pueden solicitar su conclusión al juez, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema que quiero tocar antes de ya terminar este vídeo? El problema es el siguiente: ¿qué pasa cuando el fiscal declara complejo el proceso, con lo que su investigación ya no sería de 120 días, sino de 8 meses, o eventualmente lo declara como crimen organizado, pero el caso no es complejo o no es de crimen organizado? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cuál es la solución procesal? ¿Puede el
afectado, el imputado, plantear control de plazos o es una tutela de derechos o es otra petición distinta? En muchos casos se han pedido tutelas de derecho, pero ya hay una tendencia muy clara de la Corte Suprema y de los juzgados a nivel nacional de no resolver este punto con tutela de derechos porque la estructura de números clausus que ya se ha consignado en diversas casaciones no lo permite. Y parece ser que efectivamente no va por ahí, porque tutela de derechos tiene más que ver con cuestiones de impacto sobre derechos fundamentales. Y el plazo razonable es un derecho fundamental, pero de segundo orden, no de primero, porque es un derecho fundamental instrumental. ¿Y por qué? Porque justamente está dentro del ámbito del debido proceso. Entonces, por ahí habría que ver si efectivamente la tutela es o no. ¿Cuál es el cuestionamiento que se le hace al control de plazos? Que el afectado tendría que esperar que acaben los 8 meses para poder recién pedir control, pero él no quiere esperar los 8 meses, él quiere postular el control a los 121 días, o sea, un día después de que se cumple el plazo de 120. Entonces, vamos a tratar de razonar cómo se puede resolver esto. Esta es una posición particular. Yo creo que no es tutela y creo que sí es un tema de plazos. Como es un tema de plazos, la pretensión debe canalizarse mediante el pedido de control de plazos de la investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque fíjense que hay un conflicto de intereses. El fiscal cree que es complejo y el imputado cree que no. ¿Quién es el llamado para dilucidar un conflicto de intereses en el sistema judicial? El juez, tercero imparcial. Entonces él debe ser llamado para ver si efectivamente es complejo o no. Pero no hay una audiencia de complejidad, no hay una audiencia de cuestionamiento de complejidad, no existe. Entonces no se puede crear una por aplicación del principio de legalidad procesal. Creo yo que el trámite correcto debería ser el siguiente. Una vez que el fiscal declara la complejidad del proceso, el afectado, normalmente es el imputado, debería cuestionar esa declaración ante el fiscal y decirle: señor fiscal, yo creo que este caso no es complejo, no encaja dentro de las variables de complejidad, de 10 presupuestos de complejidad en el Código Procesal Penal. Por lo tanto, deje usted sin efecto su disposición y continuemos esto como un proceso común. El fiscal le contestará o no, pero el solicitante dejará constancia de que no está de acuerdo con esta declaración de complejidad y que deja salvo sus derechos, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando se llegue el día 121 de la investigación preparatoria, ahí se materializa el conflicto de intereses, porque para el fiscal continúa la investigación, pero para el imputado o afectado no, ya debería terminar. Entonces, como esto requiere un pronunciamiento jurisdiccional, ese es el momento, el día 121, en el que el afectado tiene que recurrir al juez y decirle: señor juez, control de plazos. Y el juez, claro, una solución fácil será decirle: oiga señor, este caso es complejo, espere usted que pasen los 8 meses. No, el juez, el afectado, tendrá que solicitar la audiencia, porque se la tienen que hacer. No pueden declararle liminarmente inadmisible o improcedente el pedido, creo que no es viable. Tienen que hacerle su audiencia y escucharlo, principio de oralidad. Y en esa audiencia él dirá: señor juez, yo creo que este caso no es complejo. Entonces, para que usted se pronuncie sobre mi control de plazos, primero, como paso previo y presupuesto necesario, pronúncese usted acerca de si este asunto es complejo o no, si cumple con los parámetros de complejidad. Si el juez verifica que se cumplen los parámetros de complejidad y así lo hizo ver en un pedido previo el solicitante, podrá hacer un pronunciamiento sobre el control de plazos. ¿Por qué? Porque va a tener que dilucidar el problema. Si considera que el caso sí es complejo, entonces ratificará el pronunciamiento fiscal y le dirá que continúe en el término que la norma establece. Creo que esa es la pauta para resolver este espinoso problema. No hay una audiencia distinta y creo que el control vía tutela de derechos no procede en estos casos. Bien, este es un tema importante entonces tomar en cuenta. Hay que revisar las normas y hacer una comparación de lo que les acabo de señalar. Bien, eso es todo por ahora. Muchas gracias. Buenas noches.